Excelente tarde para todos. Mi nombre es Josué Antonio Rivera Aguilar. Soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo en el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado. El día de hoy les voy a exponer un caso que marcó un antes y después de la defensa de derechos humanos de las mujeres en México y en toda América Latina. Se trata del caso Algodonero, resuelto por la Corte Americana de Derechos Humanos en el año 2009. Voy a comenzar con los hechos porque son realmente impactantes. Todo ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre septiembre y octubre de 2001. Tres jóvenes desaparecieron: Claudia Ivette González, de 20 años, trabajadora de una maquiladora; Laura Berenice Ramos, de 17 años, estudiante; y Esmeralda Herrera Monreal, de apenas 15 años, empleada doméstica. Sus familias fueron a denunciar de inmediato, pero las autoridades locales dijeron que esperaba 72 horas para empezar la búsqueda. ¿Se imaginan? 72 horas. Después del 7 de noviembre de 2001, los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados, junto con otras 5 mujeres, en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero. Todas presentaban signos de violencia, tortura y ensañamiento. La autopsia mostró que habían sido privadas de su libertad antes de ser asesinadas. Pero lo peor vino después. La investigación oficial fue un desastre. Los forenses trabajaron mal, se perdió evidencia y la policía fabricó culpables mediante tortura. Detuvieron a 2 personas, los torturaron para que confesaran y uno de ellos murió en prisión. Su abogado fue asesinado por agentes de la policía judicial. O sea, el Estado no solo fue negligente, sino que actuó activamente para encubrir la verdad. ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados por el Estado? La Corte Interamericana identificó varios. Primero, el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, porque el Estado no evitó la muerte de estas chicas a pesar de saber desde 1993 que había una crisis de feminicidios en Ciudad Juárez. Segundo, el derecho a la integridad personal, artículo 5, tanto por la tortura sexual que sufrieron las víctimas como el daño psicológico a sus familias. Tercero, el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7, porque las privaron de su libertad y el Estado no las buscó a tiempo. Además, se violaron las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 y la protección judicial, consagrados en el artículo 25, porque la investigación fue una farsa. La Corte lo llamó investigación simulada. También se violó el artículo 7 de la Convención Belén du Pará, que obliga a los estados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y como Esmeralda era menor de edad, también se violó el artículo 19 de la Convención Americana, que consagra el derecho de los niños. Actuación del Estado mexicano. ¿Qué hizo el Estado? Podemos dividir en omisiones y acciones violatorias. Omisiones: no implementó políticas de prevención, no activó la búsqueda inmediata, no capacitó a los funcionarios en perspectiva de género. Acciones violatorias: fabricaron culpables bajo tortura, manipularon pruebas, revictimizaron a las familias. La Corte fue clara: no fue un error aislado, sino una falla estructural y discriminatoria. El Estado toleró la violencia contra las mujeres durante años. ¿Qué organismo resolvió la sentencia? Como lo acaba de comentar, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. La Comisión Interamericana lo había recibido primero y, al no haber una solución amistosa, lo turnó a la Corte. El 16 de noviembre de 2009, la Corte dictó sentencia condenatoria contra México. Declaró al Estado responsable por la violación que ya mencioné. Y una frase de sentencia que me impactó mucho dice: la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez no fue un hecho aislado, sino un patrón estructural de discriminación tolerado por el Estado. La Corte ordenó varias reparaciones, investigar de verdad y castigar a responsables, publicar la sentencia, construir un memorial en el Campo Algodonero, capacitar a los funcionarios públicos en perspectiva de género y mejorar el protocolo ALBA para buscar mujeres desaparecidas. Como reflexión personal, este caso es un parteaguas en derecho internacional sin duda. Pero a más de 18 o 20 años, México sigue sin cumplirlo del todo. Las investigaciones reales nunca se hicieron. Ningún alto funcionario ha ido a la cárcel por torturar o fabricar pruebas. Y lo peor, las cifras de feminicidio no bajan. Cada año cientos de mujeres son asesinadas y la impunidad sigue siendo la regla. Para mí, el caso Algodonero nos enseña que el derecho internacional puede señalar la falla, pero no puede por sí solo transformar realidades. Se necesita voluntad política, presión social y un cambio cultural profundo. Los jueces, fiscales y policías deben entender que la violencia de género no se combate con estereotipos, sino con debida diligencia y perspectiva de género. Cierro con una idea que me dejó este caso: la indiferencia del Estado mata como el feminicida. Mientras las familias de Claudia, Laura y Esmeralda sigan esperando justicia, el Campo Algodonero seguirá siendo una herida abierta en México.